One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. En este episodio, Federico Hernández Arroyo, socio de Hogan Lovells y líder del área de telecomunicaciones, medios y tecnologías digitales, junto con nuestro anfitrión Alejandro García, nos llevan en un recorrido por la nueva supercarretera 5G que recientemente se lanzó en México, en el que nos brindan un panorama sobre los beneficios concretos de esta tecnología y los retos que existen para su implementación. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Yo soy Alejandro García y el día de hoy vamos a abordar un tema por demás interesante. Todos hemos escuchado de los teléfonos inteligentes, de las casas u oficinas inteligentes, inclusive ya se han acuñado términos como ciudades inteligentes, ciudades que están interconectadas a través de tecnologías digitales y que permiten a los usuarios pues acceder a una serie de servicios, a una serie de facilidades pues muy interesantes. Para que todas estas tecnologías que están emergiendo puedan funcionar y que los usuarios podamos llegar a tener esas experiencias, es necesario que exista, vamos a decir así, la infraestructura necesaria. Para platicar acerca de este tema que es el 5G, nos acompaña el día de hoy un gran amigo y socio, Federico Hernández Arroyo. Federico es licenciado en Derecho por el ITAM y tiene una maestría en regulación por la London School of Economics. Federico lleva ya muchos años dentro de nuestra firma de Hogan Lovells, alrededor de 20 años, y él lidera la práctica de tecnología y medios. Su práctica, pues esencialmente se enfoca en asesorar empresas de telecomunicaciones, de medios y de tecnologías digitales en una gama de aspectos, desde aspectos regulatorios, contractuales, etcétera. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Federico, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo platicando en este episodio de Abordando Derecho. Ayer estuve escuchando y recordando los otros episodios y la verdad es que todos han sido un éxito. Quiero felicitarte a ti, que estás liderando este proyecto por esta gran iniciativa, súper novedosa, súper innovadora y sobre todo que nos acerca más a la gente de una perspectiva distinta. También quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esto y que está atrás. Muchas gracias Federico. Y bueno, pues precisamente vamos, si te parece, entrar de lleno. El tema en general es 5G. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras pues una introducción. ¿Qué es 5G? ¿Para qué sirve 5G? Algo que nos pueda ir un poquito acercando precisamente a este tema, Federico. Claro, para ponerlo muy práctico, 5G es la quinta generación de redes móviles para servicios de telecomunicaciones. Venimos de una cuarta generación y para poner en contexto, la cuarta generación lo podemos simplificar con los teléfonos inteligentes o smartphones. A partir de que empiezan los smartphones, empieza esta cuarta generación de servicios móviles a nivel mundial. Implicaron nuevos servicios como servicios de mensajería, nuevas aplicaciones, redes sociales, navegación, todas estas aplicaciones que actualmente tenemos y que han venido creciendo. Básicamente eso implica 4G, pero lo que 5G trae es nuevo mundo digital. Todos sabemos que a partir, ya desde hace años, pero sobre todo a raíz y a partir de la pandemia COVID-19, todo se volvió digital y las empresas se tornaron al mundo digital de una manera muy rápida y ello implicó que distintos servicios y nuevas tecnologías se estén desarrollando para volvernos un mundo más digital. Entonces, en este contexto de un mundo digitalizado,
donde tenemos inteligencia artificial, donde tenemos blockchain, donde tenemos realidad aumentada, realidad virtual y otro tipo de servicios similares, requieres redes que te permitan sostener ese tipo de servicios novedosos y nuevos. Entonces, por ahí va 5G. Gracias, Federico. Oye, entonces, digamos que 5G, que entiendo alude a que es la quinta generación, básicamente constituye una especie de supercarretera que permite que estemos conectados, que permite toda esta interacción virtual y que en definitiva va a permitir que todas estas aplicaciones que tal vez necesitan pues de más capacidad de banda, etcétera, para funcionar y para darle la experiencia al usuario, pues se puedan desarrollar, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de celulares, estamos hablando de una serie de dispositivos. Entonces, yo así lo veo como una supercarretera, Federico. Exacto, es una nueva carretera que se basa en la tecnología y las redes de 4G, pero que ya implican otros elementos adicionales, nueva infraestructura. Esto quiere decir que infraestructura en términos de redes de fibra óptica que puedan soportar grandes cantidades de información que van a estar interactuando entre todos los dispositivos. Y cuando me refiero a todos los dispositivos, no solo hablo de teléfonos, tabletas, sino de cualquier equipo puede estar conectado a la red y puede estar intercambiando información no solo entre personas, sino entre máquinas o entre propios dispositivos, recolectando información con muchas altas capacidades de manera diaria y muy rápida. Las redes de 5G implican que las velocidades van a ser mucho mayores a las de 4G. Estamos hablando de que si en 4G las velocidades eran de 100 megabytes por segundo, en 5G estamos hablando de 10,000 megabytes por segundo. Estamos hablando de que si para descargar una película en alta definición en 4G te llevaba 50 minutos, a lo mejor en 5G te va a llevar 9 minutos. Estamos hablando de que la latencia o lo que tarda en descargar la conexión en 4G era de 200 milisegundos, en 5G va a ser de 1 milisegundo. Estamos hablando de que la batería y los rendimientos de los dispositivos van a ser mucho más duraderos y mucha más fiabilidad en los dispositivos de 5G. Estamos hablando también en que si antes teníamos conectados 400 equipos en un kilómetro cuadrado en redes de 4G, con las redes de 5G vamos a tener hasta 1 millón de objetos conectados por kilómetro cuadrado. Entonces, con estos números, te das cuenta de las capacidades y lo que implicaría redes de 5G, ¿no? Sí, sin duda es solo una generación arriba de la cuarta, pero creo que el avance pues es monstruoso, ¿no? Federico, pues no todos los países avanzan al mismo tiempo y no todos los países tienen la misma infraestructura para telefonía celular o para comunicación a distancia, etcétera. Una duda que yo tengo es, ¿todo el mundo va en 5G? O sea, ¿esto es algo que opera así alrededor del orbe o hay países que ya van en otra generación? ¿Cómo funciona esto en general? Sí, evidentemente hay diferencias y la adopción de 5G va variando a nivel regional y a nivel países. Diría un primer punto previo que es, para el desarrollo de 5G necesitas bandas del espectro y es un término técnico que se utiliza en telecomunicaciones que significa el espacio que existe alrededor de nosotros donde se transmiten las ondas electromagnéticas y donde se transmiten unos y ceros, que es la información que recibimos y se convierte en mensajes de voz, en videos o en lo que sea que recibimos en nuestros dispositivos. Para estas bandas tiene que haber una armonización a nivel mundial. No es de que un país diga, oye, yo quiero utilizar estas bandas y para 5G, sino que tiene que haber una coordinación y un consenso en distintas instancias a nivel mundial, donde los distintos países y regiones se pongan de acuerdo en que estas bandas se van a desarrollar para efectos de servicio 5G. Entonces, a nivel general, una vez que se ponen de acuerdo, eso da seguridad para los operadores que operan
uno, en distintos países que van a utilizar las mismas bandas, y para todos los productores de equipos que tienen que hacer disponibles que sus equipos puedan funcionar en las distintas bandas, y eso también genera economías de escala y evidentemente bajan los costos. ¿Por qué? Porque tú quieres que un dispositivo que utiliza ciertas bandas en México pueda ser utilizado igualmente en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Entonces, primero existe planeación a nivel internacional de todos los países, principalmente, por ejemplo, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde se ponen de acuerdo qué bandas se van a utilizar para 5G. Básicamente te diría que hay 3 tipos de bandas: las bandas bajas, las bandas medias y las bandas altas, que todo operador que quiere prestar 5G necesitaría tener, porque cada banda tiene características y propiedades específicas para la prestación de servicios. Me detengo aquí tantito. Si son bandas bajas, puedes tener mucha cobertura, puedes llegar a muchos lugares, pero no necesariamente puedes llegar a velocidades muy altas en zonas densamente pobladas. Pero cuando utilizas bandas altas, puedes tener una velocidad muy, muy fuerte y muy altas, pero no necesariamente tienes mucha cobertura. Entonces necesitas una combinación de distintas bandas que a nivel mundial se pongan de acuerdo. Ahora, una vez que se ponen de acuerdo, cada país va llevando a cabo acciones tendientes para la implementación de 5G, desde licitación del espectro. Por eso mencionaba el espectro, que es muy importante. La licitación del espectro es uno de los insumos principales para 5G. Entonces tienes que ponerlo a disposición de los operadores, los tienes que subastar, y una vez subastado, pues los operadores tienen que adquirir ese espectro y empezar a desplegar sus redes, ajustar sus redes, y hablaba de redes, infraestructura, equipos, pero también estas nuevas redes pues van a funcionar y funcionan a través de software e incluso inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Una vez que tenemos las bandas y se licitan, los operadores a nivel mundial empiezan a desplegar sus redes y empiezan a desplegar sus servicios. Y en el mundo ha habido una carrera hacia quién es el país que va a estar prestando y está al frente de 5G, y principalmente ubicamos 3 países: Estados Unidos, China y Corea del Sur, que se mueve un poco aparte, no está tan pelado, pero ha sido uno de los países que más ha avanzado en 5G. Entonces, vemos que Estados Unidos y China son los principales países donde están en esta guerra comercial. También existe una guerra tecnológica, donde también influye quiénes son los proveedores de equipos y los proveedores de tecnología para el desarrollo de estas redes, ¿no? Entonces, en términos generales, te diría, China y Estados Unidos son los principales países que están a la vanguardia en este tipo de servicios. Europa va avanzando y va bien, evidentemente. Otros países asiáticos también. Y en México y Latinoamérica siempre vamos un poco más tarde, pero en México ya empezamos también a ver servicios 5G. Oye, Federico, y entonces lo que entiendo es que ahorita lo que está disponible, a lo que ya hubo consenso, es para la 5G, y eventualmente todos van a llegar ahí, unos antes que otros, pero digamos, ese es el puerto al que ahorita todos van a llegar. Eventualmente, pasados algunos años, a lo mejor evolucionamos a la sexta generación, pero ahorita todos van a llegar ahí. Sin embargo, pues cada uno va a llegar a lo mejor a su velocidad. Cuando ya está disponible la red de 5G en algún país, esto quiere decir que automáticamente desaparece la 4G, la 3G, que por ahí en algunas partes del país o inclusive del mundo, de repente sí ves que tu teléfono celular se conecta a una red 3G todavía hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con estas redes de generaciones previas? O sea, entiendo que caen en una especie de desuso, pero ¿no desaparecen? No desaparecen, y ese es un muy buen punto, el que tocas. Uno, cómo a nivel mundial cada país va a un ritmo distinto, y dentro de los países, en cada zona, en cada región, van también un paso distinto. Entonces, y las redes 5G no es de que vas a tirar todo lo que existe antes. El soporte de las redes 5G depende y se basa en las redes de 4G, que se van evolucionando y van cambiando, como decía, con nuevos equipos y con nueva tecnología, software, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, seguiremos teniendo redes de 4G y servicios de 4G
en distintos países. Para ponerlo en el caso mexicano, como bien dices, en distintas regiones todavía tenemos redes de 3G y también tenemos redes de 2G incluso. En ciertas zonas, en la sierra de Oaxaca, o en ciertas zonas rurales, todavía tenemos redes de 2G. Entonces, creo que también es un tema a pensar y repensar la falta de servicios de telecomunicaciones que todavía en varias zonas del país existen brechas. Existe una brecha digital y una brecha de telecomunicaciones que en principio el Estado está tratando de llevar a cabo ciertos esfuerzos para llevar Internet a todo el país y a todas las zonas, no necesariamente con redes de 5G, pero por lo menos iniciar con redes de 4G a través del proyecto que el gobierno ha lanzado, que se llama Internet para Todos por parte de la CFE. Aún y cuando existen ciertas críticas bajo ese proyecto, por lo menos la intención es llevar servicios de Internet 4G, entonces a zonas donde actualmente ahorita no están cubiertas. Entonces vamos a ver una convivencia de distintos tipos de redes, pero la tendencia, entre más rápido y conforme se vaya evolucionando, pues todo se migre a 5G. Y ya lo comentabas, hay países que ahorita están trabajando en ver qué es lo siguiente y cuál va a ser el 6G. O sea, en Corea del Sur y en otros países más evolucionados que son los pioneros en este tipo de tecnologías, ya están hablando y pensando en un entorno de 6G. ¿Qué va a ser? Todavía no lo sabemos, pero eso te lleva a pensar en nivel de sofisticación y también cómo el proceso de desarrollo y de digitalización y de avance tecnológico va a ser súper acelerado en los próximos años y décadas. Oye, no sé si tengas este dato, pero, por ejemplo, ¿cuánto tardó en pasar de la 4G a la 5G? O sea, digamos, esta cuarta generación, ¿cuánto tiempo ha estado activa? ¿Cuánto se tardó en dar este paso? Que como ya nos explicabas, Federico, pues es muy importante en cuanto a capacidad de velocidad, capacidad de transmisión, etcétera. Y que bueno, eso abre la puerta precisamente a todos estos servicios y esta tecnología de punta. Pero ¿cuánto tardó en cambiar de 4 a 5? Mira, te voy a dar un ejemplo de cómo han cambiado y cómo han pasado de generación en generación. La primera generación fue con la voz tradicional, analógica, de los teléfonos móviles, los grandotes que se instalaban, por ejemplo, en los automóviles en principios de los años 80, más o menos. Esa fue la primera generación. Después la segunda generación fue cuando ya empezaron los teléfonos móviles a comercializarse ya de manera más masiva y tenemos, por ejemplo, los teléfonos donde ya empiezan a transmitir mensajes de texto. Eso es alrededor de los 90, en 1991 más o menos se introduce la segunda generación. La tercera generación es 7 años después, es más o menos en 1998, donde tenemos una conexión a Internet, ya empiezan a surgir los primeros teléfonos con esta posibilidad de interactuar con Internet, y la cuarta generación empieza más o menos en 2008. Ya empiezan aquí a tener todos más o menos los servicios y aplicaciones móviles en nuestros smartphones ya más propiamente dichos, donde ya hay una gran cantidad de servicios inalámbricos y también mucha capacidad. Y digamos que 5G empieza más o menos en el 2019. Estas son cifras más o menos globales, no necesariamente corresponden las mismas fechas para cada uno de los países, pero más o menos son las fechas que se manejan. Entonces, tenemos más o menos un periodo que empieza de 4G a 5G más o menos de 2008 a 2019, serían más o menos 11 años. Entonces estamos, y de 3G a 4G fueron de 1998 a 2008, entonces también tenemos un periodo más o menos de 10 años. Entonces, eso no quiere decir que 4G se vaya a terminar, ni de 3G se va a terminar. Como comentaba previamente, las tecnologías van a estar conviviendo y conviven entre ellas. Entonces, supongamos que el 4G no se va a acabar ahorita con la entrada de 5G, sino va a haber una convivencia de ambas tecnologías, y 5G pues va a seguir, esperamos más o menos pues un periodo similar dentro de las
distintas generaciones también ha habido un avance paulatino entre las mismas. No es el mismo el 4G que empezó en 2008 al 4G que tenemos ahorita, sino ha habido una evolución. Lo mismo va a ocurrir en 5G y como comentaba también previamente, pues también ya se está pensando en 6G. Entonces también vamos a ver una convivencia de cuando salga 6G, esperemos más o menos un periodo similar de 10 años, incluso puede ser menos por el avance tecnológico que es exponencial, pero también vamos a ver una convivencia entre las distintas generaciones y poco a poco se van desfasando y se van suplementando las generaciones pasadas conforme vaya avanzando la tecnología y también dependiendo de las regiones. Existen todavía regiones donde incluso todavía tenemos 2G o 3G, pero más o menos para contestar tu pregunta, entre las generaciones en las últimas fechas es de más o menos de 10 años y a lo mejor puede ser más corto para la transición de 5G a 6G, pero insisto, esa transición no es de que cortas de tajo la generación anterior, sino conviven distintas generaciones y distintos servicios. Muy bien, Federico. Si te parece, vamos a una muy breve pausa. Abordando Derecho. Federico, antes de continuar con el tema del día de hoy, quisiera hacerte una pregunta con la intención de que el público te conozca un poquito más, de acercarte un poco con nuestra audiencia. Y bueno, sé que hay algo que te apasiona, que es el arte, específicamente la pintura, la escultura. Sé que tienes algunas piezas muy interesantes. Platícame cómo surgió en ti este gusto, esta pasión por el arte. Me tocas en un tema que me encanta. Efectivamente me apasiona el arte. Desde chico, yo creo que con mis papás, cuando viajas a otros países, evidentemente México, pero sobre todo cuando te expones a otros países y empiezas a visitar museos en Nueva York, en Europa, y te empiezas a tener una interacción muy, muy cercana con el arte, pues te despiertas ciertas cosas y te lleva a otros mundos. ¿Cómo ven el mundo otras personas? Y a partir de ahí, pues siempre me ha gustado el arte y afortunadamente he tenido la oportunidad a lo largo de los años de adquirir piezas que me han gustado. Y ahorita pues tengo una colección que no sé si sea grande, chica, mediana, pero que es mía, que me gusta mucho y que efectivamente me apasiona cada vez que adquiero una obra de arte, como tú decías, una pintura, una escultura, una obra gráfica, un neón, algo nuevo, por ejemplo, que a veces he comprado, etcétera, pues te lleva y te remite a otros mundos, a pensar en la vida y en la creatividad humana, cómo lo puedes plasmar y cómo puedes plasmar el mundo y la sociedad y distintos pensamientos y sentimientos se plasman en una obra de arte y lo que te hace sentir también las obras de arte, ¿no? Entonces, sobre todo me enfoco y últimamente lo que más me gusta es arte contemporáneo, principalmente mexicanos, y me gusta mucho comprar de artistas jóvenes. Me gusta ver cómo van creciendo y ya después ves a ciertos artistas que los compraste hace tiempo y cómo ya tienes, cómo van creciendo y tienen sus exposiciones y todo. Entonces es un proceso padre, y también un apoyo a los artistas y a un área que creo que, por ejemplo, a lo mejor en México tal vez, aunque ha venido creciendo, pues hay muchos artistas muy talentosos en México que creo que hay que apoyarlos y creo que es muy valioso ver su arte, el tiempo que le dedican. Y también me gustaría ver más apoyos por parte del gobierno a los artistas después. Cuando interactúas también y cada vez estás más metido en esto, pues empiezas a convivir con artistas y también la vida del artista no es fácil, ¿no? Entonces, cuando compras una obra, platicas con los artistas y te involucras un poquito más, pues es un proceso muy interesante, muy padre, donde, insisto, te lleva a otros mundos y creo que esa es una de las grandes bondades del arte. Federico, gracias por compartir esto y quería preguntarte sobre una obra en particular. No me quiero desviar mucho del tema, pero creo que puede ser interesante para nuestra audiencia. Entiendo que tienes por ahí una
una pieza que es como unas sillas y que justamente es de un artista regiomontano. Platícanos un poquito acerca de esa pieza. Sí, yo ya había visto a este artista regiomontano, poderlo transformar en una obra de arte mucho más amplia, y pues sí. Y aparte la anécdota padre es que pues traerla de Monterrey a esa la tengo en una casa de campo, y traerla iba a ser muy difícil. Entonces cotizamos por mensajería y salía pues imposible, casi, pues no, igual que la obra casi. Y entonces Carlos me lo trajo manejando desde Monterrey hasta mi casa, y fue también un gesto muy padre de él, y poder platicar y poder colocar la obra junto con él. Entonces, es una obra que la estimo mucho. Gracias, Federico. Oye, pues nos encantaría seguir platicando aquí sobre tu pasión y seguramente a ti más, pero bueno, vamos a regresar a lo que nos atañe. Muchas gracias por compartir esto con nuestro auditorio. Abordando Derecho. Federico, me gustaría que nos dieras así como ejemplos concretos donde se pueda manifestar las ventajas de la 5G, porque también ha recibido fuertes críticas, ¿no? No sé si fundadas o infundadas, pero por ahí en los medios se han compartido pues algunos cuestionamientos, algunas dudas que tienen las personas. Me parece que muchas son inclusive así como mitos, ¿no? Pero creo que hay cierta polémica alrededor de la 5G. ¿Qué beneficios en concreto, así que nos puedas dar 2 o 3 ejemplos de lo que vamos a recibir, de la experiencia que vamos a tener a partir de que entre, al menos por ejemplo en nuestro país, en México, la 5G? Sí, te pondría un ejemplo, creo que detalla muy bien el alcance que tiene la 5G. Imagínate que tienes que llevar a cabo una intervención quirúrgica, pero no tienes al personal capacitado in situ, donde tengas que llevar a cabo una operación corazón abierto. Tienes un doctor que puede asistir de manera remota, digamos, desde la Ciudad de México, al mejor especialista con una conexión de 5G, y puede llevar a cabo y puede estando dando instrucciones específicas, o incluso llevar a cabo la propia cirugía a distancia, pero para eso evidentemente requieres un nivel de velocidad, de que la señal llegue inmediatamente y que no exista en un momento una caída del servicio, ¿no? Entonces tienes niveles de velocidad altísimos y niveles de latencia bajísimos para poder llevar a cabo este tipo de soluciones tecnológicas a través de redes 5G, una intervención quirúrgica a larga distancia. Por ejemplo, ese es un ejemplo, pues, me parece muy claro de los beneficios que puede traer los entornos de 5G. Ahora, en este ejemplo tocas algo bien importante, que es la conectividad, ¿no? El garantizar la conectividad, que no haya estas intermitencias en el servicio, porque pues, si ya lo estás aplicando, por ejemplo, a este caso emblemático que mencionas de, bueno, una intervención quirúrgica a distancia, pues no puede fallar nada, ¿no? No puede ser como que se cayó el sistema, ¿no? Entonces hay que tener asegurado a través de toda la infraestructura, pues que precisamente no vayan a darse estas fallas, ¿no? ¿Qué otros ejemplos quisieras compartir con nuestra audiencia? Hay otros ejemplos de la posibilidad del desarrollo de ciudades inteligentes o de vehículos autónomos. Entonces, imagínate que tú tienes un coche eléctrico donde le das las instrucciones para que te lleve a un determinado lugar, donde existe conexión, ese coche con otros automóviles se van conectando al mismo tiempo para transmitir esa información. Existe también conectividad con los propios señales de tránsito. Puede haber una conexión con los estacionamientos públicos para identificar si existen lugares disponibles y en dónde. Y, por ejemplo, donde tú también puedes pagar el estacionamiento público a través de tu teléfono con una conexión o con la aplicación correspondiente, etc. Otro ejemplo podría ser, estás en la calle, estás con tu teléfono inteligente y puedes tú sacar tu navegador para ver qué locales existen a tu alrededor, y puedes tener una interacción con esos locales
y tener una realidad aumentada y poder hacer zoom a los lugares o poder ver si a lo mejor si estás buscando un determinado producto en esa tienda en particular, se tiene ese producto o no, o si no vas a otro lado, ¿no? Entonces, te permite tener una mayor interacción, mayor conocimiento y evidentemente, pues también, como tú ya lo señalabas, pues hay retos. Retos en cuanto a la cantidad de datos e información que se maneja. Hay un tema de privacidad que hay que tener mucho cuidado. Retos de ciberseguridad, al todo estar conectado, sabemos que cada día más existen retos en materia de ciberseguridad, así como la tecnología avanza para bien, pues también avanza para mal y hay grupos y el crimen organizado también se sofistica, puede llegar a acceder o tratar de robar información o hacer fraudes. Entonces eso implica también que las redes tengan que ser súper seguras y con niveles de lo más alto para poder evitar temas de ataques, ciberataques o similares. Tomando en cuenta que México es uno de los principales países de Latinoamérica que tienen mayores ataques en la región, incluso arriba de Brasil. Sin duda, esos y tal vez otros retos son los que se van a estar presentando. Pero bueno, me parece que el panorama, por lo que nos transmites, Federico, en general es halagüeño. Creo que van a venir muchas ventajas, como dices tú, en la medida en que se controle mejor y exista todo el ecosistema necesario para que esto funcione. Al final del día va a repercutir en un beneficio para los usuarios. Quisiera, por último, preguntarte, ya un poquito desde el punto de vista más técnico, legal, ¿cómo estamos en materia de regulación en México? Ya nos explicaste los beneficios, los retos que esto conlleva. Desde luego creo que hay un elemento económico importante, ¿no? Que es que hay que hacer inversión. No sé si esta inversión sea público y privada o solamente sea pública, pero en materia específicamente de regulación, ¿cómo andamos, Federico? En materia de regulación, te diría, igual que en el avance de 5G a nivel mundial, también vemos distintas aproximaciones dependiendo del país. Me voy a ir primero a otros países, nada más para poner un ejemplo, y después me concretaré en México. Por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos que prácticamente no existe una regulación específica que pueda tocar temas en materia de 5G. En Europa ya vemos ciertas regulaciones tendientes, por ejemplo, qué tipo de proveedores se pueden utilizar y no depender de un solo proveedor tecnológico para el desarrollo de las redes 5G. En México, la verdad es que no existe una regulación específica que toque temas de 5G, aun y cuando ya existen servicios por parte de los dos principales operadores en México de 5G, Telcel y AT&T. Para ponerles en contexto, Telcel ahorita más o menos ha alcanzado 40 ciudades con cobertura 5G y estiman que para el finales de 2022 sean 100 ciudades. En AT&T empezaron incluso desde el año pasado a prestar ciertos servicios de 5G principalmente en algunos puntos de la Ciudad de México. Ya han avanzado Guadalajara y Monterrey, también están otras ciudades del país en puerta, pero no existe una regulación concreta. Yo te diría que, sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, recientemente acaba de emitir y constituir un consejo de 5G, que se llama Comité 5G, que está dividido en distintas mesas de trabajo, donde cualquier persona puede participar y se trata de generar mesas de trabajo en torno a determinados temas importantes, y uno de ellos es una mesa en materia de regulación para ver qué es lo que se tiene que llevar a cabo para regular estos temas. Entonces, yo te diría que estamos en un proceso un poco temprano en materia regulatoria en México 5G, pero debe ser un diálogo constante con los operadores y con las autoridades. Tenemos que pensar en una regulación que sea mucho más concertada, una regulación colaborativa entre autoridades, operadores y regulados, porque estamos hablando de desarrollo de un país y de la digitalización de México. Estamos hablando que la tecnología siempre va más rápido. Entonces, tienes que buscar mecanismos de regulación que sean flexibles
y que no sean cerrados, porque lo sabemos y lo hemos vivido, que la tecnología, y más ahora, avanza cada vez más rápido. Nunca vamos a poder estar adelante, siempre vamos a estar atrás, pero estar atrás con un enfoque flexible que permita adaptarse y siempre pensando que es mejor tener una regulación que sea flexible y no tan intervencionista a una mala regulación y que sea demasiado específica. Entonces, creo que los esfuerzos tienen que tender a ver a otros países y ver qué es lo que nos hace falta en México en particular. Pero entrando al tema que sí nos hace falta en México, yo te diría y puntualizaría en dos temas. Uno es el costo del espectro radioeléctrico. Ya dijimos antes que el espectro es el insumo principal para la prestación de servicios 5G y el espectro en México es muy caro, es el más caro en Latinoamérica. ¿Y qué conlleva eso? Pues que los operadores, en vez de gastar o invertir, y ya lo decías tú, ¿cuál es la inversión pública o privada? Pues es privada, pero pues depende también de cuánto le cuesta al privado adquirir ese insumo para poder prestar sus servicios. Entonces, en la medida en que sea más caro el espectro, los recursos los vas a destinar a darle a la federación ese monto y que lo gaste en sus actividades diarias, o que digas, oye, el espectro lo voy a poner más bajo a niveles internacionales. ¿Para qué? Para que lo adquieras y todo ese dinero que ibas a invertir en el espectro lo inviertas en infraestructura y en llevar servicios donde actualmente ahorita no se están prestando sus servicios. Entonces, te diría, ese es un punto que es súper importante poder atacar en México. Ha habido distintas voces, incluso el regulador también ha señalado que el espectro debe bajar y los derechos deben de bajar. Esperemos que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo puedan entender lo que importa. Y otro punto brevemente también que es un reto y creo que es una barrera también para el desarrollo de redes de telecomunicaciones en México y particularmente 5G, son toda la permitología local y municipal para el tendido de fibra óptica o incluso también de antenas, donde pones las torres donde ponen las antenas para prestar servicios 5G y de telecomunicaciones en general. Cada municipio tiene una regulación distinta, no hay homogeneidad, los plazos no son claros, los costos también no son claros. Entonces, aun y cuando ha habido un cierto esfuerzo de ciertas autoridades, incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para mover a un permiso y a unas reglas más homogéneas a nivel municipal en todo el país, todavía nos falta mucho y existe mucho rezago en ese sentido. Entonces, esos dos aspectos podrían todavía generar mayores condiciones para el desarrollo de 5G en México. Y nada más para ponerte un ejemplo, la semana pasada la GSMA, que es una de las principales organizaciones en materia de telecomunicaciones móviles a nivel mundial, señalaba en un estudio la semana pasada que si el costo del espectro en México fuera a niveles internacionales, tendríamos 5 millones de usuarios más móviles en 4G. Esto te da una perspectiva de que 5 millones es mucha gente y es gente que actualmente ahorita no tiene sus servicios. Entonces, creo que hace falta mucho por hacer y el gobierno debe de ponerse a trabajar en eso, más allá de los esfuerzos de lo que comentaba previamente de CFE Internet para Todos. Y sin duda creo que en general los países pues tienen que poner las condiciones adecuadas, obviamente con cierto control, pero al final del día permitir que esto fluya de alguna manera. Gracias por compartir particularmente estos dos puntos que me parecen fundamentales y que sin duda pueden constituir un freno para el desarrollo de la nueva infraestructura en esta materia y en otras donde convergen los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pues se crean estas situaciones, ¿no? Donde no hay obviamente esta homologación de reglas y bueno, pues genera para los operadores no solamente dolores de cabeza, sino verdaderos retos, ¿no? Federico, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es súper interesante este tema. Sé que hay mucho que todavía pudiéramos platicar. Fíjate, hace rato que nos compartías tu pasión por el arte
y mencionaste el arte contemporáneo y etcétera, pues está el tema de los NFTs, ¿no? Que es arte y que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Arte digital a través de blockchain, etcétera. A ver si más adelante te abres un espacio en tu agenda para platicarnos sobre ese tema que sin duda alguna creo que le gustará a la audiencia. Con gusto, como te decía y como platicábamos, 5G es la carretera que va a permitir que todas estas nuevas tecnologías vayan a transmitirse y conectarse entre todos. Y ya que comentabas NFTs, es algo nuevo. No, evidentemente no solo está en el arte, aunque el arte ha tenido un boom muy, muy importante, pero también está teniendo cabida en otras industrias, en otros sectores. Y me da gusto comentarte que hemos lanzado una práctica de tecnologías digitales en el despacho, donde está liderada por Ana Romualdo, y ya estamos empezando a trabajar con distintos clientes en estos tipos de esquemas novedosos y de nuevas tecnologías para ver cómo implementan, por ejemplo, NFTs en determinados sectores. Ya hemos dado opiniones y seguimos trabajando en temas similares. También vemos un boom y un gran interés de distintas empresas para prestar servicios en la nube y establecer centros de datos en México. Hay un tema también muy relevante que es Edge Computing, que significa tener centros de datos, pero mucho más cercanos al usuario para que ese acceso a los contenidos sea sumamente más rápido. Y también hemos estado asesorando a clientes para ver cómo prestan este tipo de servicios en México. Entonces, estamos muy ilusionados de cómo va a desarrollar la tecnología. Ya lo comentaba Omar Guerrero en el primer episodio, cómo las nuevas tecnologías van a interrumpir no solo los servicios legales de cómo nosotros prestamos los servicios, sino también, evidentemente, pues todos nuestros clientes cada vez van a tener mayores necesidades en este ámbito y nosotros estamos preparados y ya apoyando a clientes en casos concretos, no solo en México, sino también tomando en cuenta que tenemos una red global en oficinas en todas las partes del mundo, donde esto ya también es una realidad y donde tenemos una interacción y constantemente estamos platicando qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y creemos que también esa experiencia nos ha ayudado para posicionarnos muy bien en México y poder apoyar en el desarrollo tecnológico del país y de nuestros clientes para poder que sus servicios se vuelvan digitales y que los consumidores mexicanos puedan acceder a este tipo de servicios. Federico, sí, súper interesante y sí, el área de las tecnologías es una de las áreas fundamentales, estratégicas para el despacho, como bien indicas tú, liderado por Ana Romualdo, obviamente también de la mano contigo como líder del área. Entonces, me gustaría por último que compartieras con nuestro auditorio cómo te pudieran contactar en caso de que tengan interés en seguirte en alguna de las redes, desde luego en los canales del despacho. Bueno, en LinkedIn, ahí generalmente estamos posteando muchas novedades y muchas noticias, no solo de México, sino también de otras oficinas, lo que están haciendo otras oficinas de Hogan a nivel mundial. También tenemos un nuevo canal de YouTube de Hogan Lovells en México, que también invitamos a toda la audiencia que pueda entrar y ver también el contenido que estamos generando ahí. Evidentemente, estos podcasts se me hace algo maravilloso. Estoy muy contento de estar aquí contigo y platicando con la audiencia sobre estos temas. Y en Twitter, Hogan constantemente también está publicando igual las novedades de casos que estamos llevando a cabo, tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí principalmente en LinkedIn es en donde estoy más activo. Muy bien, Federico, pues muchas gracias y a todo nuestro auditorio, gracias por acompañarnos en un episodio más. Esperamos que haya sido de su interés y bueno, pues regresaremos pronto con otro tema relevante. Hasta luego. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio.
También nos pueden encontrar en nuestra página web hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Mex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.